Muy buenos días a todos. En nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, Alejandro E. Grullón de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Fundación Popular y de Elevate, nos complace darles la bienvenida a este diálogo sobre responsabilidad social empresarial, debida diligencia y los nuevos desarrollos en gestión de impactos sociales y ambientales en las empresas. Esta cátedra es la primera alianza entre el sector privado y la academia para potenciar la investigación, la transmisión de conocimientos y la formación de futuros profesionales en áreas del saber tan importantes como lo son la responsabilidad social y la sostenibilidad. Nuestros diálogos sobre responsabilidad social empresarial persiguen precisamente aportar a la discusión de temas de relevancia en la actualidad. En tal sentido, en este webinario se presentarán los conceptos básicos del proceso de debida diligencia y su relación y relevancia frente a la actualización de los estándares del Global Reporting Initiative, GRI, publicados en 2021. Saludamos también al señor Elías Tinsen, gerente general de la Fundación Popular, y a los directivos del sector público, sector privado, a los miembros del cuerpo docente, administrativo y estudiantes de esta Pontificia Universidad, conectados hoy a través de esta plataforma. Agradecemos que nos acompañe hoy para impartir este webinario a la señora Marcela Merino. Marcela, un placer tenerte de nuevo en este espacio de la cátedra. Y sobre Marcela, es directora de Elevate para Hispanoamérica, cuenta con más de 17 años de experiencia trabajando en desarrollo sostenible para empresas privadas, cooperación internacional y sector público, dirección estratégica y técnica de proyectos de consultoría y asesoría en áreas como sistemas de gestión de sostenibilidad, estrategias y políticas de sostenibilidad, diálogos con grupos de interés, reportes de sostenibilidad y transparencia, gestión sostenible de la cadena de abastecimiento, alineación a normas y estándares de sostenibilidad, implementación de proyectos de inversión social, monitoreo y evaluación de proyectos, y como ustedes pueden ver, tiene una vasta experiencia y conocimiento en proyectos de desarrollo humano, género, innovación social y emprendimiento y desarrollo local. A continuación cedo la palabra a la señora Marcela Romero. Marcela, estás en tu casa y un placer siempre tenerte. Nos mantenemos en contacto también y pueden ustedes compartir sus preguntas y respuestas para Marcela a través de la sección de Q&A. Un placer, Marcela. Gracias, Angie, buenos días a todos. Gracias por la invitación para participar de este espacio. El día de hoy, como introducía Angie, vamos a recorrer estos 5 temas para abordar los nuevos desarrollos en el tema de la debida diligencia y el vínculo que hoy en día se le está dando a la debida diligencia y el análisis de materialidad presentado en los estándares GRI. Entonces, al final de la sesión vamos a tener, como decía Angie, un espacio para preguntas y respuestas, así que les recomiendo que a medida que vayamos avanzando puedan ir tomando nota de las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Para empezar, vamos a tener como unas premisas claves, sobre todo como conceptos que me parece que son muy importantes antes de avanzar con los contenidos. Primero, cuando hablamos de debida diligencia, nos estamos refiriendo al proceso continuo de identificación, prevención, mitigación de los impactos negativos que generan las organizaciones y sus cadenas de valor. Impactos negativos que pueden ser reales, es decir, que estén sucediendo realmente, o que podrían suceder, es decir, potenciales. Estos impactos negativos sociales o ambientales pueden resultar en afectaciones a los derechos humanos de diferentes grupos de interés, de diferentes grupos poblacionales que se relacionan con una empresa. El proceso de debida diligencia en ese sentido, en lo que se enfoca es en identificar estos riesgos que pueden existir sobre la vulneración real o potencial de derechos humanos en las personas, y pues en últimas están relacionados o se derivan de esos impactos sociales y ambientales que genera una organización. Vamos a ir como obviamente profundizando en esto, pero quería arrancar con esta aclaración porque
En el mundo de las empresas hablamos, por ejemplo, de debida diligencia cuando hacemos la debida diligencia de un cliente o de un proveedor para asegurarnos, por ejemplo, de que no hay riesgos o que estamos previniendo riesgos, por ejemplo, de lavado de activos o financiación del terrorismo. Entonces usamos ese concepto de debida diligencia. En este caso aplicamos el concepto de debida diligencia a los riesgos relacionados con los derechos humanos que se derivan de los impactos sociales o ambientales negativos que genera una organización. Estos impactos pueden estar no solamente generados de forma directa por las actividades de una organización, sino que también se pueden generar a través de las relaciones comerciales que tiene la empresa a través de su cadena de valor. Cuando hablamos de debida diligencia de esos impactos sociales y ambientales, debemos tener en cuenta ambos casos, esos impactos generados directamente o a través de nuestras relaciones comerciales. Es importante también siempre tener presente que cuando hablamos de riesgos, en este caso de la debida diligencia o en el marco de la debida diligencia, son riesgos para las personas y para sus derechos. Estos riesgos para las personas y para sus derechos se nos pueden devolver como organización vía riesgos reputacionales, operativos o de mercado, riesgos legales. Y por lo tanto, no digamos, obviamente la primera responsabilidad de una organización es asegurar y respetar los derechos humanos de las personas que se relacionan con la organización, pero también obviamente nos importa porque esto se puede materializar también en riesgos para nuestra organización, como vemos acá, reputacionales, operativos o de mercado. Porque estamos hablando de debida diligencia el día de hoy, y es porque hay como un renovado impulso al ejercicio de la debida diligencia a nivel global. Lo que estamos viendo es que hoy en día hay un aumento en la presión y en las expectativas de diferentes grupos de interés. Tanto los gobiernos en muchos países del mundo están haciendo o están expidiendo marcos regulatorios alrededor de la obligación de las empresas de tener una debida diligencia. También hay cada vez más interés de los inversionistas por tener o asegurarse de que las empresas en las que invierten son empresas que están implementando una debida diligencia social y ambiental, pero también los clientes en diferentes segmentos y en diferentes industrias están cada vez más interesados en entender y saber y asegurarse que las empresas a las cuales les compran sus productos o servicios también están ejerciendo una debida diligencia de esos impactos sociales y ambientales. Y pues por último, pues ustedes han visto que a nivel global cada vez más hay mayor activismo de organizaciones no gubernamentales y muchas veces digamos, en alianza con organizaciones de consumidores o incluso en alianzas con inversionistas para hacer activismo frente a esa necesidad de que las empresas del sector privado generen e implementen sus procesos de debida diligencia tanto social como ambiental. Aquí ven ustedes un poco la línea de tiempo y ven cómo desde los años, desde el 2010 más o menos, se ha venido acelerando el número de normas a nivel global que están no solamente hablándonos de que las empresas deben hacer reportes voluntarios que luego se volvieron obligatorios sobre cómo generan esa debida diligencia, sino que hoy en día lo que vemos es que hay una obligación de implementar debida diligencia. No solamente reportar cómo lo están haciendo, sino una obligación de implementar marcos de debida diligencia. Entonces, seguramente ustedes han estado familiarizados con el marco global más utilizado para los procesos de debida diligencia en derechos humanos, que son los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Estos principios rectores fueron expedidos en el 2011. En paralelo, en los países de la OCDE adoptó y publicó las directrices para empresas multinacionales, las directrices para la debida diligencia por parte de empresas multinacionales. Ustedes ven en la parte de arriba de esta línea de tiempo regulaciones sobre divulgación de información sobre cómo las empresas están asegurando debida diligencia
en sus cadenas de valor, desde la Ley de Transparencia de Cadenas de Suministro de California, que fue adoptada en el 2010, pero también pasando por normas relacionadas con esclavitud moderna en el Reino Unido, normas sobre responsabilidad de derechos humanos en Estados Unidos, las directivas de la Unión Europea sobre información no financiera y recientemente la Ley de Esclavitud Moderna en Australia. En paralelo, se han también adoptado normas en algunos países sobre la obligación de implementar procesos de debida diligencia en Estados Unidos, en Francia, en Holanda y recientemente en la Unión Europea se está discutiendo una directiva para obligar a las empresas con sede en los países de la Unión Europea a implementar un proceso de debida diligencia. Entonces, en este sentido, vemos que se ha venido acelerando esa tendencia. Eso tiene implicaciones también que vamos a ver ahora para las empresas en nuestra región. Tal vez estos desarrollos que vemos en esta línea de tiempo pues son en países en Europa y en Estados Unidos, pero en la medida en que nuestras empresas hacen parte de sistemas globales que están inmersas en cadenas globales también, pues vamos a empezar a ver cada vez también más señales para que las empresas en la región, en Latinoamérica, empecemos a implementar marcos de debida diligencia y a reportar junto con o dentro de los reportes de sostenibilidad cómo estamos asumiendo y abordando la debida diligencia social y ambiental. Como les decía hace un momento, los principios rectores de Naciones Unidas son el marco global más utilizado para el desarrollo de marcos de debida diligencia. Los principios rectores presentan este conjunto de directrices que permite que los estados y las empresas prevengan, aborden y remedien los abusos contra los derechos humanos cometidos a través de sus operaciones comerciales o que se podrían cometer potencialmente a través de sus operaciones comerciales. Está basado en 3 pilares: cómo las empresas protegen, respetan y remedian en caso de que se compruebe que hubo una violación de los derechos humanos en su cadena de valor. Estos principios rectores se han convertido en la última década en el estándar global autorizado para que las empresas, digamos, implementen estos marcos de debida diligencia. Y primeramente, lo que asignan estos principios rectores a las empresas es una responsabilidad de respetar los derechos humanos. Y en la medida en que, como dijimos, se demuestre que no se respetaron los derechos humanos, las empresas tienen una responsabilidad de remediación. Dentro de estos marcos, de este marco de principios rectores, la expectativa es que las empresas tengan una debida diligencia continua. Más allá de estar ejerciendo auditorías puntuales, por ejemplo, en su cadena de abastecimiento o en sus sitios de operación, es un proceso de debida diligencia continua que se debe estar alimentando y actualizando permanentemente para evitar cualquier posibilidad de irrespetar los derechos humanos. Como dijimos hace un momento, pues hay una presión cada vez más importante de diferentes grupos de interés para adoptar los principios, pues los temas de debida diligencia en derechos humanos y particularmente los principios rectores de Naciones Unidas. Particularmente las directrices de la OCDE adoptan estas referencias. Están también todos los instrumentos de la OIT en relación con los temas laborales y los derechos, por ejemplo, de comunidades en las áreas de influencia de nuestras operaciones, y están también pues todo el set de principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Tenemos también, pues como dijimos, diferentes desarrollos legislativos sobre debida diligencia por parte de diferentes gobiernos en diferentes regiones. Tenemos inversionistas que cada vez más están requiriendo estas prácticas de las organizaciones en las que invierten. Por ejemplo, BlackRock, que es uno de los inversionistas globales más importantes, pues revisa que las empresas en su portafolio estén adhiriendo a los principios
rectores de Naciones Unidas, y pues vemos también muchas empresas del sector privado haciendo activismo para la adopción de los principios rectores a nivel global, y aquí ven pues un listado de algunos ejemplos de esas empresas que están también haciendo como advocacy para esa adopción de los principios. ¿Cuál es la relación entre los principios de Naciones Unidas, los principios rectores de Naciones Unidas y los estándares GRI? Que muchos de ustedes conocen como el estándar de elaboración de reportes de sostenibilidad globalmente más aceptado. Los estándares GRI fueron actualizados el año pasado, en el 2021, en octubre salió la nueva versión de los estándares GRI, y en estos estándares se está enfatizando en la importancia de que las organizaciones tengan un proceso sólido de debida diligencia ambiental y social a lo largo de su cadena de valor, que les permita identificar, evaluar y priorizar esos temas sociales y ambientales, pero también prevenir y mitigar esos impactos negativos de manera que mejoren su contribución al desarrollo sostenible en el largo plazo. Para quienes están familiarizados con los estándares GRI, que creo que muchos de ustedes han estado participando en varias de las sesiones que hemos tenido sobre reportes y gestión de sostenibilidad, los estándares GRI pues parten del principio de materialidad, que indica que las organizaciones en un reporte de sostenibilidad deben reportar sobre sus impactos más significativos, ¿cierto? Los impactos sociales y ambientales y económicos más significativos, considerando esos impactos que también se derivan de sus relaciones comerciales. Esta identificación de los impactos más significativos en los nuevos estándares GRI nos dicen que se debe hacer bajo una lente de debida diligencia que incluya los derechos humanos. Al final, todos los impactos sociales, ambientales y económicos de una organización terminan potencialmente afectando un derecho humano. Un impacto ambiental puede estar afectando el derecho humano de unas comunidades a un medio ambiente sano, por ejemplo, o el derecho a la vida. Un impacto en la salud y la seguridad de los trabajadores de una empresa, pues puede terminar afectando el derecho humano de nuevo a la vida. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, relaciones laborales y la libertad de asociación y de negociación colectiva, termina afectando ese mismo derecho humano. Entonces, al final, todos los impactos sociales y ambientales y económicos que una organización genera directamente o a través de sus relaciones comerciales pueden terminar generando una afectación de los derechos humanos de una persona o de grupos de personas. Y por eso los estándares GRI, para esta revisión del principio de materialidad, adoptó la lente de la debida diligencia para la identificación, evaluación y priorización de esos temas que van a ser reportados. Pero también desde esta perspectiva lo que nos dicen es, no es solamente identificar, evaluar, priorizar y reportar esos temas más significativos, también implica que tengo que prevenir y mitigar esos impactos. Y eso me lleva a pensar en la gestión de la organización, en cómo desde mi estrategia de negocio estoy entendiendo esos impactos y estoy implementando las acciones de mitigación de esos impactos negativos. ¿Qué significan estos desarrollos para nuestra región? Como decíamos hace un momento, nuestras compañías pueden hacer parte de cadenas de valor globales, de empresas basadas o reguladas por esos marcos regulatorios que acabamos de ver de manera muy rápida. Las subsidiarias de nuestras empresas que tal vez quieran llegar a esos mercados también tendrán que implementar un proceso de debida diligencia. Pero adicionalmente, los flujos de capital a nivel global que son necesarios para que nuestras empresas puedan seguir operando o que se canalizan a través de las entidades financieras locales en cada uno de nuestros países, pues también van a empezar a generar estas señales para las organizaciones de necesariamente tener unos marcos de debida diligencia sólidos que podamos demostrar al mercado y a los inversionistas que estamos identificando, priorizando, evaluando y previniendo y mitigando cualquier impacto que pueda estar siendo crítico. Las empresas finalmente hoy en día compiten en mercados internacionales para atraer ese capital y por eso es cada vez más relevante anticiparse a esos requerimientos.
tenemos también que en la medida en que se generan esos desarrollos en Europa y en Estados Unidos, y esto lo vemos no solamente en los temas de sostenibilidad, sino en todos los temas laborales, ambientales, de competencia, de regulaciones, de los mercados financieros, en la medida en que a nivel global se van adoptando políticas y marcos regulatorios, pues los países de Latinoamérica empiezan también a seguir y a cerrar las brechas frente a esos marcos regulatorios internacionales en todos los sentidos, como que vamos como siguiendo esas tendencias regulatorias a nivel global, pero adicionalmente a través de los tratados de libre comercio empiezan a volverse estos temas también de alguna forma de referencia para nuestras empresas a nivel local. Todos los temas, por ejemplo, relacionados con esclavitud moderna o trabajo forzoso, si bien de pronto en nuestros países tenemos unas regulaciones básicas sobre los temas laborales, para, por ejemplo, países como Estados Unidos, en el marco de los tratados de libre comercio que se negocian con Estados Unidos, son temas claves, porque al final el trabajo forzoso o la esclavitud moderna son formas en las que se compite de manera desleal con la mano de obra de Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos es muy importante asegurarse que los productos que llegan a Estados Unidos no tienen ningún contenido, por ejemplo, de trabajo forzoso o de esclavitud moderna, sino que de alguna forma se producen bajo condiciones laborales óptimas en todos los países de donde vienen estos productos. Regálenme un segundo acá. Si alguien me puede ayudar a cerrar el micrófono que se está oyendo, no sé de quién será, perdón. Gracias. Finalmente también en la medida en que nuestras empresas están adoptando estándares de reporte como GRI, que como hemos dicho pues es el estándar más usado a nivel global, pero no solamente a nivel global sino a nivel también de Latinoamérica, pues entonces en la medida en que reportamos alineados con este estándar, vamos a tener también que adoptar este enfoque de debida diligencia en el momento de identificar los temas materiales que se van a reportar en esos reportes y por lo tanto, pues nos va a llevar a una reflexión mucho más profunda, espera uno, sobre los impactos sociales ambientales negativos de mis operaciones y de mi cadena de valor. Entonces ya como que después de esta introducción general, ya a partir de este momento vamos a entrar un poquito más en materia de qué es la debida diligencia y esto como se dice coloquialmente, cómo se come. La debida diligencia es un proceso que, como dijimos, es un proceso de gestión continua. No es algo que uno como organización hace en un momento puntual y luego ya lo deja en un cajón y se olvida de esto. Las empresas pueden impactar directamente o a través de sus relaciones comerciales, como hemos dicho, en todo el espectro de los derechos humanos, generando un riesgo de dañar a las personas, pero también al propio negocio. Y por lo tanto es muy importante que cumplamos con nuestra responsabilidad de respetar los derechos humanos. El proceso de debida diligencia es un proceso que nos permite identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta o rendir cuentas de cómo la empresa aborda esos impactos adversos reales o potenciales de las operaciones o de la cadena de suministro o de cualquier otra relación comercial importante que tengamos en nuestro negocio a través de un ciclo de mejora continua, que ustedes ven acá a la derecha de la diapositiva. Es un ciclo permanente que vamos a ir explicando ahora de forma rápida. La debida diligencia se basa en una evaluación del riesgo. Ustedes saben que los riesgos, en este caso para los derechos humanos, para el riesgo de que mi organización o mi cadena de abastecimiento pueda dañar o impactar los derechos humanos de las personas con las que interactúo, esos riesgos se evalúan normalmente a través de criterios de probabilidad e impacto. En el caso de los riesgos de derechos humanos, es muy importante también tener presente la remediabilidad de los impactos. Cuando pueden haber riesgos para la vida de las personas, cuando se pierde una vida es irremediable.
Entonces, en la medida en que el impacto sea más irremediable, es un riesgo que así tenga una muy baja probabilidad de ocurrir, es un riesgo que debe ser crítico y al cual yo permanentemente debo prestarle atención, porque el impacto, sí, el impacto en el derecho humano es irremediable. Entonces, tenemos que tener una evaluación de esos riesgos basados en probabilidad y la gravedad del impacto. Y obviamente, entre más probable y más grave el impacto, pues más atención le tengo que prestar yo a ese riesgo para los derechos humanos. En la medida en que yo voy identificando esos riesgos que son más críticos, cada vez más tengo que tratar de profundizar en cuáles pueden ser las causas raíz e identificar las medidas que me permitan prevenir y mitigar ese riesgo. En la medida en que yo tengo medidas que buscan prevenir y mitigar esos riesgos, yo tengo que hacer permanente seguimiento a la eficacia de esas medidas de mitigación para asegurarme que siguen siendo medidas pertinentes y eficaces para gestionar esos riesgos. La debida diligencia, en últimas, debe estar respaldada por el compromiso de las organizaciones para tener una conducta empresarial responsable. Y esa conducta empresarial responsable o ese compromiso de mantener una conducta empresarial responsable debe estar integrada dentro de las políticas y los sistemas de gestión de la organización. Es algo que es transversal a la organización. No es un área de sostenibilidad que es la encargada de mantener y actualizar la debida diligencia o el marco de debida diligencia. Todas las áreas son responsables de algún tipo de impacto potencial o real sobre los derechos humanos y por lo tanto es un tema que debe ser trabajado de forma transversal dentro de las organizaciones. Cuando hablamos de debida diligencia también es importante centrarnos en, por ejemplo, las personas que pueden ser más vulnerables, trabajadores, o comunidades vulnerables en las áreas de operación de nuestra empresa o de nuestra cadena de valor. Y ojo que aquí es muy importante mantener siempre presente que cuando hablamos de esa gestión, por ejemplo, de esas comunidades en las áreas de influencia y de cómo nos prevenimos y mitigamos potenciales impactos en los derechos humanos de esas comunidades, no se trata necesariamente de la inversión social voluntaria que yo pueda hacer para ayudar a esas comunidades en su proceso de desarrollo socioeconómico. Se trata realmente de entender cuáles son los impactos sociales y ambientales que yo puedo generar a través de mis actividades en la vida de esas comunidades, de esas personas, cómo puedo afectar a través de mis actividades y mis relaciones comerciales sus medios de vida y por lo tanto prevenga esa afectación de esos medios de vida. La inversión social siempre es muy buena, sobre todo en nuestros países, para complementar de pronto la acción del Estado, pero va más allá, el tema de debida diligencia digamos, de alguna forma es diferente de esos ejercicios relacionados con programas de inversión social y de desarrollo que yo tenga en las comunidades. El marco de los principios rectores de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos tiene unos componentes que ustedes ven acá, digamos. Lo primero es el compromiso político, que básicamente busca integrar a través de declaraciones y compromisos públicos y políticas dentro de la organización al nivel más alto de la compañía. Ese compromiso con la prevención, la identificación, evaluación y priorización, prevención y mitigación de los potenciales riesgos para los derechos humanos de las personas. Luego tiene el componente de debida diligencia como tal, que pasa por identificar y evaluar esos riesgos potenciales y reales, prevenir y mitigar esos riesgos que estoy identificando que son más importantes, hacer seguimiento de la eficacia de esos mecanismos de mitigación y prevención, comunicar de forma transparente y periódica a los diferentes grupos de interés sobre los resultados y el desempeño de esos mecanismos y los esfuerzos que la organización está haciendo, pero también los canales que tiene a disposición de los diferentes grupos de interés
para reportar cualquier potencial afectación de los derechos humanos a través de impactos sociales o ambientales. Y por último, un componente muy importante que les mencionaba al principio y es el acceso a la reparación. Cómo las compañías tienen mecanismos de reclamación eficaces que permitan a todo nivel que las personas que se sientan o se vean afectadas puedan reportar y reclamar la reparación de sus derechos cuando identifican consecuencias negativas por impactos sociales o ambientales de las organizaciones. En la identificación y evaluación, pues cuando uno arranca con la identificación y la evaluación, va a tener como dos ámbitos de evaluación. Lo primero, hablar de riesgos, que son posibles impactos negativos de la empresa o de su cadena de valor en titulares de derechos. Pero también yo puedo identificar también impactos que ya se han producido, es decir, impactos adversos que yo ya tengo registro histórico de que se han producido. Y en esta medida, pues debo utilizar la información también de ese registro histórico sobre impactos adversos que se hayan producido para determinar las medidas de mitigación y de prevención y de mitigación. No esperamos, o los marcos de Naciones Unidas de principios rectores no esperan que las organizaciones aborden todos los impactos potenciales o reales. Hay que priorizar, como hemos dicho, y se debe usar el lente de la gravedad. La gravedad se evalúa pensando en, como yo les decía, la probabilidad de que el riesgo suceda, el impacto si ese riesgo sucede, la remediabilidad de que el riesgo, si el riesgo ocurre, qué tan remediable es el impacto en las personas y también la escala que tiene ese impacto. Si es una escala más, digamos, de individual o colectiva, y si ese colectivo es un colectivo muy grande o más bien pequeño, eso también nos ayuda a evaluar la gravedad de los riesgos y los impactos. La idea es que en la medida en que identificamos una lista amplia de impactos sociales, ambientales y económicos en las personas, reduzcamos esa lista a potenciales impactos en los derechos humanos y aún más reduzcamos esa lista a los temas más relevantes, o los, como dice la gráfica aquí que viene justamente del marco de Naciones Unidas, Salient Human Rights Issues, los más relevantes, los más prominentes son aquellos a los que nos debemos enfocar. En la medida en que vamos subiendo en esta pirámide de priorización, también cada vez más riesgo hay para el negocio. Como yo les decía, en la medida en que hay riesgos para las personas, riesgos sociales o ambientales para las personas generados por las actividades de mi negocio o por mi cadena de valor, eso también genera un mayor riesgo para el negocio vía reputación, vía marco legal, vía continuidad del negocio. Esta identificación y evaluación de esos riesgos e impactos los tenemos que tener siempre presentes en la cadena de valor. Y es muy importante que para este ejercicio entendamos cómo funciona nuestra cadena de valor y que asumamos que hay de alguna forma una corresponsabilidad de las empresas con los riesgos y los impactos que se generan en esa cadena de valor. Hoy en día las empresas tienen unas cadenas que son muy capilares de alguna forma, es decir, conocemos tal vez el tier 1 de nuestra cadena de valor, pero más allá de ese tier 1, de ese primer anillo de proveedores o contratistas o suplidores, pues hay una cantidad más de organizaciones que muchas veces no tenemos visibilidad de ellas y mucho menos de las prácticas que tienen en sus operaciones, y eso puede tener un nivel de riesgo para la cadena. También es importante considerar el nivel de influencia que tenemos en nuestra cadena. Cómo podemos, a través de nuestro primer anillo de proveedores y suplidores y contratistas, influenciar los siguientes tiers o los siguientes anillos de esa cadena y obviamente para los impactos que son más significativos. En la identificación y evaluación, entonces se recomienda, primero, pues obviamente familiarizarse con las expectativas de sus principios rectores. Se puede utilizar también como referencia a los riesgos de la industria que están
identificando otros pares de la industria. Es muy útil involucrar a los grupos de interés a través, por ejemplo, de entrevistas, grupos de interés clave que nos permitan identificar y evaluar la magnitud de esos impactos y riesgos asociados a la gestión social y ambiental de la compañía. Priorizar esos riesgos, como vimos, basados en la gravedad y la probabilidad de esos riesgos potenciales y reales, no en la mitigación. No necesariamente porque yo tenga un riesgo mitigado significa que el riesgo pierde importancia. El riesgo sigue siendo importante y la buena noticia es que tengo una medida de mitigación sólida, pero el riesgo sigue siendo relevante y por lo tanto lo tengo que seguir monitoreando. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque cuando hablamos de riesgos para los derechos humanos derivados de impactos sociales o ambientales de una empresa, estamos hablando del riesgo inherente para personas. Yo puedo mitigar esos impactos que generan un riesgo para las personas a través de medidas de control, de prevención, pero me tengo que asegurar siempre de que esas medidas están siendo efectivas para disminuir el riesgo real. Y por lo tanto siempre les voy a tener esos temas como relevantes dentro de mi marco de debida diligencia, porque estoy hablando de los derechos de las personas. Y no por considerar que tengo medidas de mitigación sólidas, ya me voy a despreocupar de esos potenciales riesgos, porque si por cualquier razón la medida de mitigación falla, el riesgo para la persona que se ve impactada puede ser muy grave, incluso no remediable, ¿cierto? Entonces, es muy importante que mantengamos presente esto porque todo el foco de los marcos de debida diligencia son los derechos de nosotros como personas y cómo permanentemente son protegidos esos derechos, protegidos de potenciales amenazas derivadas de impactos sociales ambientales de las actividades empresariales. Para evaluar esos riesgos para los derechos humanos, como yo les decía, normalmente se utilizan la gravedad y la probabilidad. Dentro de la gravedad se utilizan criterios como la escala, el alcance, la remediabilidad o irremediabilidad. Y para la probabilidad, pues tenemos que identificar esos contextos operativos específicos y las diferentes relaciones comerciales que tenemos con diferentes actores o socios comerciales en nuestra cadena de valor que puedan aumentar esos riesgos para los derechos humanos. En algunos contextos operativos, por ejemplo, países donde operamos, donde los riesgos para los derechos humanos pueden ser más altos, entonces eso nos debe llevar a pensar que la probabilidad de que ocurra un irrespeto de derechos humanos es también más alta. Temas, por ejemplo, relacionados con condiciones laborales en países como Bangladesh, en el sector textil, comparado con de pronto una fábrica en Colombia, puede ser que en Bangladesh haya un mayor riesgo para los derechos humanos que en una fábrica en Colombia o en República Dominicana. Si comparamos una fábrica de Colombia, República Dominicana y una de Centroamérica, pues de pronto los riesgos para los derechos humanos van a ser similares. Entonces es muy importante que para la probabilidad no solamente consideremos la información histórica que tenemos, sino también la probabilidad asociada a contextos operativos y a esas relaciones comerciales que mantiene nuestra organización. Una vez identificamos y evaluamos esos riesgos, tenemos que integrar esa evaluación dentro de nuestra operación a través de un establecimiento de responsabilidades, de decisiones frente a la gestión de esos riesgos, mecanismos de seguimiento, mecanismos internos de seguimiento, de manera que podamos prevenir, controlar y mitigar esos riesgos. Y lo importante aquí es pensar que esas actividades de mitigación no solamente tienen que ser internas a través de la empresa, sino que eso necesita también un trabajo con proveedores o que puede también hacerse a través de unas asociaciones o alianzas con otros pares de la industria, obviamente con organizaciones comunitarias o con autoridades públicas que puedan apoyar esa gestión, esa mitigación de esos impactos.
Dentro del seguimiento para a estas medidas, para saber si son eficaces esas medidas, tenemos que tener indicadores y mecanismos de seguimiento claros, auditorías internas o externas, mecanismos como encuestas con empleados, encuestas y surveys con empleados que nos permitan asegurarnos de que las medidas de mitigación, por ejemplo, frente a condiciones laborales, tanto internas como en nuestra cadena de abastecimiento, están funcionando. Tenemos que tener seguimiento y mecanismos de quejas y reclamos. Estos mecanismos, por ejemplo, como líneas éticas o buzones o en algunas organizaciones tienen como el defensor del trabajador o del proveedor, en donde uno puede enviar pues quejas o reclamos o levantar alertas sobre potenciales violaciones de los derechos humanos. Entonces, tiene que haber mecanismos que nos permitan hacer seguimiento a que las medidas de mitigación están funcionando. Y por último, tiene que haber también una comunicación, tanto interna como externa, sobre nuestro enfoque de guía, diligencia y rendir cuentas sobre lo que hemos venido haciendo y nuestro desempeño. Normalmente, esa comunicación se hace a través de ¿qué? De un reporte de sostenibilidad o de reportes específicos sobre la implementación de los marcos de debida diligencia en derechos humanos. Un tema muy importante para las organizaciones y que genera en muchas empresas como un poco de prevención, de alguna forma, si lo podemos llamar de esta forma, es el tema de la reparación. Cuando hablamos de reparación es porque efectivamente se demuestra que ha habido, que el impacto ocurrió, que hubo una materialización de ese riesgo para los derechos humanos. Y es muy importante que las organizaciones tengan a disposición de los diferentes grupos de interés que se pueden ver afectados por sus actividades, mecanismos que les permitan acceder a la reparación. Y los primeros mecanismos para poder acceder a una reparación son los mecanismos en donde yo puedo hacer la denuncia de esas potenciales situaciones. El hecho de que un grupo de interés, una persona o una comunidad haga una denuncia a través de estos mecanismos no significa que haya sucedido, pero tenemos que tener mecanismos abiertos para identificar la potencial ocurrencia de esos o materialización de esos impactos. Por lo tanto, el contar con mecanismos de quejas tanto propios como externos, porque pueden ser líneas sectoriales o a través de alianzas de industria, es el primer punto para poder garantizar la reparación. Estos mecanismos deben tener o generar, hay como unos principios también globalmente aceptados para estos mecanismos de quejas o de denuncia. Primero, tienen que ser legítimos en la medida en que creen confianza para los grupos de interés, es decir, que sean, por ejemplo, manejados por una tercera parte o por una área dentro de la organización que actúe como independiente frente a la organización. Por ejemplo, normalmente los equipos de auditoría interna actúan como un área independiente de la administración de las empresas. Tienen que ser accesibles, es decir, tienen que ser conocidos por todos los grupos de interés interesados. Tienen que ser predecibles en el sentido de que haya un procedimiento claro y conocido por todos los actores sobre qué sucede cuando llega una denuncia de un potencial impacto social y ambiental en las personas, cuando llega una denuncia de estas, qué sucede, cómo se procesa esa denuncia, cuáles son los pasos, cuáles son los tiempos. Deben ser equitativos en la medida en que la potencial víctima pueda entablar un proceso de reclamación en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta factores de género, factores de educación, factores de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, tenemos que asegurarnos que son mecanismos equitativos, que son mecanismos transparentes, es decir, que las personas o grupos de personas que utilizan estos mecanismos siempre están informadas de cuál es el proceso y en qué está el proceso, y que hay información disponible sobre los resultados en el uso de este mecanismo.
Deben ser compatibles con los derechos de las personas, obviamente, y conforme a los estándares internacionales pues, que se utilizan para la materia. Es muy importante que utilicemos estos mecanismos como una fuente de aprendizaje, no solamente como un mecanismo de denuncia, sino un mecanismo de monitoreo de lo que puede estar pasando o cómo nos pueden estar percibiendo los diferentes grupos de interés, pero también que a partir de la información que recogemos en esos mecanismos podamos aprender y mejorar para prevenir futuros daños en el futuro. Y en la medida de lo posible deben basarse en la participación y el diálogo con esos grupos de interés, desde el diseño del mecanismo y su funcionamiento, de manera que también cumplamos un poco con el primer principio, que es el de la legitimidad de esos mecanismos. De nuevo, en muchos casos, muchas de las denuncias que llegan a través de estos mecanismos pues terminan en una conclusión de que no hubo tal irrespeto por los derechos humanos, pero es muy importante que las organizaciones tengan abiertos esos mecanismos para poder recoger información y monitorear esos potenciales impactos sociales y ambientales que genera la organización. Aquí tenemos algunos ejemplos de empresas que han implementado estos mecanismos en línea con los principios de Naciones Unidas, los principios de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos. Tenemos el caso de Iberdrola, esta es información que publican en sus informes de sostenibilidad, nos indican cómo han establecido el marco de gobernanza y sostenibilidad, cómo de ahí, desde ese mismo marco de gobernanza y sostenibilidad y de desarrollo sostenible se establece la integración de sistemas de debida diligencia con una lógica de derechos humanos y cómo a través de ese mecanismo pues adoptan unas medidas específicas para reconocer el deber de respeto de esos derechos humanos y cómo se adaptan a las diferentes legislaciones que en la materia, porque Iberdrola pues es un grupo global, entonces pues opera en muchos países. Inditex, que es la empresa dueña de, por ejemplo, de Zara, entonces también nos indica cómo es su hoja de ruta para el respeto de los derechos humanos, en donde obviamente para una empresa de este sector el tema de la cadena de suministro es fundamental. Gran parte del marco de debida diligencia de esta compañía se enfoca en identificar, evaluar y priorizar y gestionar los potenciales riesgos sociales y ambientales en la cadena de abastecimiento. Repsol, que es una empresa del sector de petróleo y gas, también nos comparte cómo implementan su metodología de evaluación de impactos en los derechos humanos, un poco siguiendo lo que hablamos hace un momento sobre el marco de los principios de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos. Y basados en esa evaluación de impactos, pues hacen un seguimiento a las acciones de mitigación y el monitoreo de esas acciones y tienen un equipo que se encarga de ese monitoreo y esa evaluación de los temas de derechos humanos. Hablábamos de que dentro de los estándares GRI se adoptó la perspectiva de debida diligencia y quisiera antes de terminar hacer un punto sobre esto porque sé que muchas de las organizaciones en República Dominicana pues usan los estándares GRI o están teniendo como referencia los estándares GRI para sus procesos de reporte. Como les decía al principio, en la actualización de los estándares en el 2021 se integró el concepto de la conducta empresarial responsable de manera que se alineara con los principios rectores de Naciones Unidas y con las directrices de la OCDE en materia de debida diligencia social y ambiental y prevención del irrespeto a los derechos humanos, de manera que se alinearan diferentes estándares a nivel global. Esto buscando mejorar la calidad de los informes, de manera que las empresas realmente se enfoquen en lo que es más importante para los derechos de las personas, para los impactos sociales y ambientales que generan las actividades de la empresa. Vemos en los nuevos estándares, ustedes ven aquí cómo se ven ya los nuevos estándares para quienes estaban familiarizados con los anteriores, ahora se ven así los diferentes como libritos de los estándares.
en varios momentos de los estándares se está actualizando lo que los estándares nos dicen en línea con los principios rectores y los principios y las políticas de conducta empresarial responsable. Dentro del estándar 1, ustedes van a encontrar los conceptos clave que vamos a ver ahora cuáles son, que incluyen la debida diligencia. En el estándar 2, que es donde se presentan los contenidos generales de lo que la empresa debe reportar sobre el perfil de la organización, se incluyen contenidos obligatorios sobre cómo la empresa está adoptando sus compromisos y sus políticas de conducta empresarial responsable, incluyendo cómo está enfocando el respeto de los derechos humanos y la debida diligencia. Y en el estándar 3, que ahora se enfoca en cómo identificar y cómo reportar sobre los temas que son materiales, en este estándar 3 nos dicen que la materialidad, o más bien, el principio de materialidad incorpora el concepto de debida diligencia para determinar cuáles son esos temas materiales o más relevantes y nos da nuevos lineamientos para determinar esos temas materiales que les voy a contar a continuación. Los conceptos clave que ahora GRI nos está planteando y que se relacionan con este concepto de debida diligencia es que cuando hablamos de impacto en el marco de los estándares GRI, nos habla de los efectos que la organización podría o tiene sobre la economía, el medio ambiente y las personas, incluidos los efectos o los impactos en los derechos humanos. Y por lo tanto, empieza a introducir esta visión de que los impactos sociales, ambientales y sociales, en últimas, se pueden considerar o pueden configurarse como impactos en las personas. Y acuérdense que todo el concepto de desarrollo sostenible y todo el concepto de GRI está enfocado o está centrado en las personas, en cómo las personas están protegidas y se genera bienestar para ellas. El concepto de grupos de interés, digamos que también nos dice que son personas o grupos de personas cuyos intereses se pueden ver o podrían ver afectados, se ven afectados o podrían verse afectados por las actividades de una organización. Y esas actividades de la organización en últimas se pueden ver como impactos negativos o positivos. Los impactos negativos es de lo que se ocupa la debida diligencia. De los impactos positivos no se ocupa la debida diligencia. Por supuesto, uno debe también potenciar sus impactos positivos, pero en primera medida debe ser diligente con los impactos negativos que genera. En línea con esto que venimos hablando, los nuevos estándares GRI nos dicen que los temas materiales son aquellos temas que representan los impactos más significativos sobre la economía, el medio ambiente y las personas, incluyendo los efectos que se tengan sobre los derechos humanos. Y cuando hablamos de cómo determinar esos temas materiales, nos conectan con el concepto de debida diligencia, que es la última caja que tenemos en este slide, que es ese proceso a través del cual la organización identifica, previene, mitiga y da cuenta o rinde cuenta de cómo aborda sus impactos negativos reales y potenciales sobre la economía, el medio ambiente y las personas, incluyendo los impactos sobre los derechos humanos. Acá quiero pasarme a esta diapositiva para que ustedes vean como la conexión entre el proceso de debida diligencia que plantea ahora GRI, en donde nos dice, usted como organización de forma continua debería identificar y evaluar sus impactos, partiendo de un entendimiento del contexto de la organización, haciendo pues esta evaluación, esta identificación de esos impactos reales y potenciales y evaluando la importancia de esos impactos, en donde usted debería contar con insumos o la participación de grupos de interés y expertos pertinentes para su industria. Y basado en ese proceso de debida diligencia, que en teoría es continuo, usted determina los temas más relevantes sobre los cuales quiere reportar. ¿Listo? Eso significa que si yo tengo un proceso de debida diligencia, cuando voy a reportar utilizando los estándares GRI, lo que debo hacer es reportar sobre los temas más relevantes o los impactos más relevantes que se derivan o que yo identifico a través de mi proceso de debida diligencia. Y esto es un proceso de nuevo que debería ser de forma continua dentro de la organización, no con ocasión de hacer un reporte de sostenibilidad, sino porque soy una empresa que tiene un comportamiento empresarial responsable, una conducta responsable, donde la primera responsabilidad es evitar que sucedan impactos sociales o ambientales
que puedan ser riesgos para los derechos humanos de una persona o de grupos de personas. En esta medida, cuando creo que los que ustedes de pronto han participado en otros espacios donde yo he tenido el placer de facilitar, en este sentido, la materialidad, de nuevo, es la base de la gestión estratégica de una organización cuando hablamos de sostenibilidad. A partir de la materialidad, de definir y de priorizar estos impactos sociales y ambientales que vimos hace un momento, es que yo defino mi estrategia, monitoreo el desempeño que tengo, comunico interna y externamente y genero involucramiento con los grupos de interés. Y todas estas actividades, la evaluación del desempeño de mi estrategia, el involucramiento con los grupos de interés, me retroalimenta el análisis de materialidad. De manera que hoy en día, conectando el proceso de vida de diligencia y la materialidad, estos dos deberían ser esa base de esa estrategia de sostenibilidad de nuestras organizaciones, de manera que podamos enfocarnos en lo que más importa en relación con esos impactos sociales y ambientales que generamos. Como dije hace un momento, en primera medida, ser responsables frente a impactos negativos que tengamos, mitigarlos y prevenirlos. Y obviamente, en la medida en que tenemos impactos positivos también, pues tratar de escalar y de potenciar esos impactos que tenemos. Rápidamente y para terminar, porque ya estamos un poco, creo que pasados de tiempo, los siguientes pasos para las compañías, pues para sus compañías, si es que quieren empezar a adoptar esta perspectiva de vida de diligencia y a anticiparse un poco a todas estas tendencias que hablamos al principio, es muy importante que internamente definan ese proceso para identificar los riesgos y los impactos sociales y ambientales que pueden configurarse en riesgos para los derechos humanos, incluyendo teniendo una visión de esa cadena de valor completa de la compañía, obviamente a la escala que tenga la compañía de la cual ustedes hacen parte. Es muy importante identificar lo que ya existe hoy en día dentro de la organización en esa identificación, prevención y mitigación de riesgos, de manera que no pretendamos arrancar de cero, sino construir sobre lo construido y más bien identificar cuáles son esos mecanismos adicionales necesarios para prevenir y controlar los riesgos que identificamos y fortalecer lo que sea necesario fortalecer. Y por último, es muy importante definir responsabilidades frente a este aspecto, de manera que sea un ejercicio continuo, como dijimos, de esos riesgos y que se integre este proceso de debida diligencia de manera transversal en la organización. Obviamente, cada organización, por el tamaño, por el sector de operación, por el tipo de industria a la que pertenece, tendrá diferentes impactos, pero es muy importante que tanto las áreas de negocio como las áreas de apoyo identifiquen ese rol y esa responsabilidad que tienen dentro del proceso de debida diligencia. Bueno, y llegamos al momento de preguntas y respuestas. Traté de ir rápido para tener tiempo suficiente para conversar y resolver dudas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, Angie? A través del Q&A, de la sección de Q&A del Zoom, ¿van a someter sus preguntas? Sí, cómo no. Un placer tenerte también, Elías. Gracias, Angie. Una primera pregunta, Hola, Elías. Marcela, que recibí directamente a cómo abordamos esta vinculación de debida diligencia y materialidad en las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo iniciamos? Me voy a ir a este slide. Yo diría que incluso que para una pequeña empresa es incluso más sencillo de pronto y más directa esa identificación de esos impactos, en la medida en que las operaciones tienen una escala menor y por lo tanto es relativamente más sencillo identificar cuáles son esos impactos. Yo debería arrancar por mapear los diferentes procesos que tiene mi organización, ejemplo, abastecimiento, producción, distribución de los servicios o de los productos que tengo en el mercado. Y en esos momentos de los diferentes procesos, mapear cuáles son los impactos sociales y ambientales que genero.
en el abastecimiento, genera un impacto, por ejemplo, a través de la producción de las materias primas, se generan unos impactos en el medio ambiente por una extracción de recursos naturales y por ahí se generan unos impactos ambientales. Pero también en ese abastecimiento hay unas personas que trabajan con esos proveedores y yo debería entender cuál es el nivel de, digamos, de gestión que tienen esos proveedores en temas laborales para saber si podrían haber riesgos para los trabajadores de mis proveedores. Dentro de mis operaciones es exactamente lo mismo. Dentro de mis procesos de producción, ¿cuáles son los impactos sociales y ambientales que yo genero? Sociales en personas, mis trabajadores en primera medida. Eventualmente, si tengo una actividad industrial que pueda generar impactos en las comunidades, identificar impactos en esas comunidades. También identificar obviamente los impactos ambientales que genera mi producción y también ver a través del producto o del servicio que estoy poniendo en el mercado qué otros impactos sociales y ambientales se pueden generar. En una empresa pequeña, la magnitud de los impactos comparada obviamente con una empresa grande, pues es menor, ¿cierto? Eso no significa que yo no sea responsable de gestionarlos a la escala y en la medida de mis capacidades. Una vez yo identifico y evalúo esos impactos y la importancia de los impactos, es que yo empiezo a gestionarlos. El tema del reporte es otra historia, porque yo lo que tengo que hacer en últimas dentro del reporte es simplemente dar cuenta de cómo estoy implementando la debida diligencia. ¿Qué impactos sociales y ambientales identifiqué como prioritarios? ¿Cómo los estoy gestionando? Y eso lo llevo a un reporte según, bueno, en este caso que estamos viendo los estándares GRI. Pero diría que para una empresa puede ser que el ámbito de gestión, una empresa pequeña, para el ámbito de gestión de sostenibilidad es más limitado en la medida en que los impactos son de magnitud menor y son un número menor de impactos que una empresa que puede ser multinacional, por ejemplo, que está presente en varias regiones del país o en varios países incluso. Entonces, es un proceso relativamente más simple y más acotado, digamos, desde la perspectiva de la cantidad de temas que se van a gestionar. Perfecto. Yo tengo una pregunta que me hacen por acá también, Marcela, y es con relación a la evaluación de los impactos ambientales. Has puesto durante toda tu presentación muchos ejemplos vinculados con los aspectos sociales, tanto vinculados con los temas laborales como el impacto a nivel de las comunidades. Pero nos pudiera poner, por favor, algunos ejemplos sobre impactos ambientales que deberían de ser evaluados de manera permanente en este ciclo que está presentando por las empresas, sobre todo cuando hay empresas que tienen que su propia operación tiene mucho que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, empresas extractivas o empresas que tienen que trabajan con la producción, por ejemplo, de combustible a partir de combustibles fósiles, o empresas tan importantes como empresas financieras que tienen que hacer préstamos a organizaciones que van, por ejemplo, a poner un proyecto grande en una zona que pueda tener un impacto ambiental importante. ¿Nos pudiese poner algunos ejemplos y ejemplos que se refieran a lecciones aprendidas ya de algunas empresas que hayan avanzado en este particular? Sí, cuando hablamos de temas ambientales, cuando hablamos de impactos ambientales desde la perspectiva de la debida diligencia en derechos humanos, el lente hay que ponerlo a cómo los impactos ambientales pueden generar un impacto en personas o en grupos de personas. Cuando tú hablas de comunidades, ese es un buen ejemplo. En muchas de las empresas extractivas, la gran preocupación de las comunidades vecinas siempre es, y esto lo vemos en casi todas las actividades, por ejemplo, mineras, y mucho más en las actividades, por ejemplo, que son a cielo abierto, minas a cielo abierto. Vemos cómo las comunidades tienen una constante preocupación por contaminación de fuentes hídricas o
o el manejo de los relaves y de los residuos que salen de la extracción minera y cómo eso puede tener una afectación en el paisaje y en la biodiversidad vecina. ¿Cómo ves eso desde la perspectiva de debida diligencia? Finalmente, cualquier contaminación del recurso hídrico por actividades mineras o extractivas afecta la disponibilidad y la calidad del recurso para las personas de esas comunidades vecinas y por lo tanto estás afectando sus derechos humanos. Entonces, gran parte del ejercicio que hacen las empresas del sector extractivo es implementar medidas que eviten, uno, poner en riesgo la disponibilidad del recurso, por ejemplo, consumiendo menos agua de fuentes directas y más bien utilizando procesos de reciclaje y reutilización de agua para evitar captar agua de las fuentes de agua vecinas, pero también en sus procesos de tratamiento de agua, mantener siempre unos niveles muy altos de tratamiento y de manejo de esas aguas residuales para que en la medida en que tengan que hacer vertimientos a esas fuentes de agua vecinas, pues la calidad del agua que está a disposición de las comunidades no se vea afectada. Porque siempre hay muchos conflictos o siempre hay potenciales conflictos por el acceso y el uso del recurso hídrico en esas comunidades vecinas a operaciones extractivas. Entonces, ese es un ejemplo específico de cómo, y esto no lo hace, hoy en día es casi que una práctica común y muy estandarizada en la mayor parte de las empresas, obviamente que tienen mineras, digamos, pero pues obviamente empresas que son responsables, que tienen estándares, que adoptan estándares internacionales, para poder gestionar ese impacto ambiental y que ese impacto ambiental no se configure en un riesgo para los derechos humanos de las comunidades vecinas. Ese es un ejemplo de tema ambiental de agua, pues de recurso hídrico que es, digamos, relevante en ese tipo de industrias. Si nos vamos de pronto a una industria en lo que tú decías, por ejemplo, el sector financiero, que es que uno dice, bueno, el sector financiero, ¿qué impactos ambientales va a poder tener? Pero tú hacías énfasis en a través de la financiación y a través de los productos financieros que está poniendo en el mercado y a través de las empresas a las cuales se les da ese financiamiento, el sector financiero puede estar generando un impacto ambiental. Y entonces en el caso, y lo vemos cada vez más, en el caso del sector financiero, tanto de crédito como en inversiones, porque también los bancos que dan crédito, pero también los fondos de inversión que invierten directamente en empresas y en proyectos, cada vez más se preocupan por asegurarse de que esa empresa que va a recibir el dinero y el proyecto para el cual se va a utilizar ese dinero no esté generando este tipo de impactos negativos que puedan poner en riesgo los derechos humanos de las personas o de las comunidades vecinas. En las personas, pues a través de lo que hemos dicho, temas laborales, temas de protección de la integridad de esos trabajadores directos o indirectos, pero también a través del manejo y de los impactos en el recurso hídrico, en la biodiversidad, en el suelo, en el uso del suelo, con los temas de residuos en muchos casos. Entonces, de pronto no es de manera directa a través de la actividad del sector financiero, pero sí a través de la actividad que se está financiando. Y hoy en día los actores del sistema financiero son, en español no existe esta palabra en inglés que es accountable o el accountability, que no existe como una buena traducción al español. Esa es la responsabilidad que tenemos con. Exactamente. Entonces es como yo asumo realmente la responsabilidad que en principio diría uno, pero pues no, yo no soy responsable de eso. Claro que sí. Sí. Porque estás poniendo tu dinero en una actividad que puede estar generando un impacto negativo para los derechos humanos de las personas. Claro que sí. Y en ese mismo sentido, Marcela, nosotros conocemos la debida diligencia, la mayoría de los que estamos en esta sala, como un mecanismo que nos permite evaluar efectivamente cuál es la capacidad financiera, cuál es la capacidad moral que puede tener un cliente antes de que nos vinculemos con ellos. O sea, por ejemplo, en nuestra organización financiera, por una regulación
de las normativas de la República Dominicana cada vez que vamos a tener un vínculo con un cliente, ya sea para hacer para proveerles un bien o un servicio o para adquirir un bien o un servicio, tenemos que hacer una debida diligencia para garantizar que ese cliente cumpla con las normativas nacionales. Entonces, en ese mismo sentido, cada vez que una institución financiera, por ejemplo, va a ofrecer un servicio crediticio para un proyecto que tiene que ver, por ejemplo, un proyecto turístico, debería ser para cada proyecto una debida diligencia, viendo esto como lo has presentado como un proceso permanente. Sí. En el caso del sector financiero, para grandes proyectos, como que tú mencionas, vamos a financiar un complejo hotelero muy grande en Punta Cana. Se debería hacer la debida diligencia del proyecto como tal, pero también del cliente. Obviamente porque tú tienes los dos análisis, el análisis de la operación como tal y el análisis del cliente. Eso para el caso de ustedes. En el caso de una empresa, veámoslo ya desde el lado del grupo hotelero, por ejemplo. ¿Cómo aplica la debida diligencia el grupo hotelero? Por ejemplo, con los grandes proveedores que tiene para, en el caso del proyecto que estamos hablando de desarrollar el complejo, por ejemplo, los proveedores de toda la construcción. ¿Cómo nos aseguramos que esos contratistas que yo voy a tener para construir mi complejo hotelero cumplen con todas las normativas de temas laborales y salud y seguridad en el trabajo? Que todos estos trabajadores de la construcción tienen garantizados su protección a seguridad social, sus salarios dignos, sus horarios de trabajo dignos. Ese sería uno de los aspectos, pero otro aspecto, por ejemplo, es cómo la constructora maneja todo el proceso de construcción y de impactos ambientales en el proceso de construcción, cómo maneja los residuos, cómo maneja el tema del agua, los vertimientos durante el proceso de construcción. Eso ya es desde la perspectiva del hotelero, del grupo hotelero que va a construir su complejo. Y así se va generando una cadena. Tú como institución financiera, cuando vas a hacer la debida diligencia del proyecto del complejo hotelero, no solamente vas a tener en cuenta al cliente, sino como tal el proceso de desarrollo del proyecto, construcción y operación del proyecto. Y asimismo, ese grupo hotelero va a tener que asegurarse de que de ahí para atrás también tiene controlado todo. Y esa es la forma en la que se genera, ¿no? Como que se integra en todo el sistema esta perspectiva de debida diligencia y generamos como un proceso de repetición y un efecto multiplicador. Efecto dominó, Marcela. Muy bien. Una última pregunta, porque yo sé que allí estamos cortos de tiempo, pero una última pregunta que nos hacen en la sala es, ¿cuáles herramientas podemos tener a disposición de todos los participantes en este diálogo del día de hoy en la cátedra para poder realizar esa debida diligencia y evaluar los impactos ambientales y sociales en nuestras empresas? O sea, existen herramientas que estén disponibles a las cuales podamos tener acceso o que podamos comenzar a revisar para incorporar esto como un proceso permanente dentro de nuestras empresas. Sí, lo primero que yo les recomendaría es visitar el sitio de los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, porque allí hay varios, no solamente las directrices como tal y los principios, sino también hay una serie de como toolkits y guías técnicas que le permiten a las organizaciones implementar este como círculo de gestión que está acá en esta diapositiva o estos componentes de ese marco. La otra herramienta que yo les recomiendo también que consulten es las directrices para multinacionales de la OCDE, que allí también hay varias herramientas pues que permiten como empezar a implementar el ejercicio. Si ya es una empresa relativamente madura, digamos, que por ejemplo ha venido adoptando los estándares GRI y que ha hecho un análisis de materialidad, por ejemplo, ese es un excelente punto de partida para ampliar como la forma de ver esto. Y pues obviamente consultar los estándares GRI, el estándar 3 particularmente, que se los ponía acá la imagen,
perdón, me devuelvo, acá, este estándar, el 3, ya están las versiones en español, por si acaso, en todo caso. También es muy útil porque está bien detallado cómo se debe vincular debida diligencia con materialidad. Esos serían los dos principales recursos que yo recomendaría inicialmente. Ok, bueno, muchísimas gracias, Marcela. Creo, Angie, que con esta última respuesta tan atinada que nos ofrece siempre Marcela, podemos dar por concluido este diálogo de la cátedra del día de hoy. Muchísimas gracias reiteradas a nuestra querida Marcela Romero por haber compartido con nosotros este importante marco conceptual que está previsto no solamente en un proceso que se plantea como de manera permanente, sino también que está en una norma internacional tan importante actualizada como son las normas GRI. Y algo que nos menciona Marcela de una manera que debemos de ir incorporando es que mucho de esto parte de regulaciones internacionales y esas regulaciones internacionales indefectiblemente tendrán un impacto a corto o a mediano plazo en la normativa nacional y lo mejor sería irse preparando para que nosotros podamos ir cumpliendo con estos aspectos, recordando que este análisis de materialidad y cómo podemos prever y mitigar nuestros impactos realmente van a agregar valor a todo lo que estamos haciendo en materia de sostenibilidad. Y finalmente, algo importante para compartir con toda la sala es que todos estos aspectos vinculados con debida diligencia o con análisis y mitigación de riesgos ambientales y sociales deben de estar en las políticas institucionales de las empresas. O sea, no puede ser un ejercicio que se realice de manera voluntaria por un grupo o por una unidad de la institución, sino que debe estar en las normas institucionales y en las políticas para que pueda ser un ejercicio que se realice de manera permanente en el marco institucional. Creo que esto es muy importante para poder avanzar en materia de cumplimiento de estas normativas internacionales. Así es que, de nuevo, en nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, la Pucamaima y la Fundación Popular, muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en este diálogo de hoy, de la mano de nuestra consultora Marcela Romero, que siempre nos pone en una perspectiva de lo que está pasando a nivel internacional y cómo podemos adoptar estas iniciativas a nivel local en nuestras empresas. Así que muchísimas gracias a todos y todas por participar y nos vemos en el próximo diálogo de esta cátedra de sostenibilidad. Alejandro E. Grullón. Buenas tardes a todos y buen provecho. Muy buenas tardes a todos. Marcela, un placer siempre. Elías, feliz resto de la tarde a todos. Muchas gracias. Gracias, Angie. Cuídense. Chao. Bye.